¿Cuántas veces sin darnos cuenta estamos haciendo cosas que realmente en vez de hacerle un beneficio a nuestro iPhone, realmente lo estamos dañando en vez de ayudarlo? Por eso el día de hoy te traigo 8 cosas que realmente están dañando tu iPhone, así que deja de hacerlas en este mismo instante para ahorrarte bastante dinero mandando tu iPhone al servicio técnico o por garantía, para que así te evites y sobre todo que te dure tu iPhone pues muchísimo más tiempo. Así que vámonos con la primera recomendación, pero sin antes decirte que te puedes suscribir a este canal activando las notificaciones, comentar algo en la parte de aquí abajo y pues bueno, una vez dicho todo esto, comencemos con el video. Así que vamos a empezar con la primera recomendación y sobre todo una de las cosas principales que dañan nuestro iPhone y que lo usamos sin pensarlo, pero realmente son cables y adaptadores de corriente de mala calidad o genéricos, y es que algo constantemente que llega a pasar cuando a nosotros se nos llega a descomponer o a extraviar nuestro cargador, pues una de las primeras cosas que nosotros hacemos por emergencia es comprar un cable de mala calidad o un cargador, y esto lo hacemos muchas veces en una tienda de autoservicio, en un Oxxo, y este tipo de cargadores no están certificados, son copias, por lo tanto no otorgan la cantidad de corriente que necesita tu dispositivo para cargar. Por lo tanto, a la larga pues realmente empiezan a dañar la batería de tu dispositivo, algunos circuitos como el puerto de carga, ya que realmente tienen fluctuaciones en lo que sería la carga que le están otorgando, por lo tanto pueden dañar bastante, y es uno de los principales problemas por los que dejan de cargar los iPhone, y sobre todo una de las cosas por las cuales también se degrada bastante más rápido la batería, ya que estos no son compatibles y vas a terminar gastando pues mucho más dinero en algún tipo de reparación o en el servicio técnico. Así que si esto te llega a suceder, lo puedes llegar a utilizar una vez por emergencia, pero realmente yo te recomiendo que corras y compres uno original, ya que así te evitarás un gasto mayor en el futuro. Número 2. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo mal, y es absolutamente que lo tienes que dejar de hacer en este momento, es cargar tu iPhone en tu auto. Y sí, sabemos que muchísimas veces cuando nosotros salimos en largas jornadas de carretera, pues realmente es necesario utilizar el cargador de nuestro auto y nuestro iPhone, pero realmente esto podría llegar a dañar seriamente tu iPhone y podría quedar obsoleto, quería quedar muerto, y esto sucede porque la corriente que recibe de nuestro auto pues muchísimas veces suele ser mucho mayor a la que podría recibir de un adaptador normal con el cual carga tu dispositivo, y esto puede generar un cortocircuito en tu iPhone. Así que deja de hacerlo, y si lo llegas a hacer, por recomendación yo te recomendaría que aquí lo hagas única vez por emergencias en caso de que realmente sea necesario, y si no ves que te puede aguantar la batería, pues puedes llegar a tu casa a cargar tu iPhone. Número 3. Dejar que tu iPhone se descargue por completo es una de las peores cosas que puedes hacer, y es que es una de las principales cosas que dañan la batería, los ciclos y realmente la capacidad de vida de batería disminuye bastante, ya que las baterías actualmente que son de litio pues realmente se estresan bastante al momento de descargarlas por completo, y si tú lo dejas por durante mucho tiempo descargado pues realmente se va a dañar la batería, entonces tendrías que reemplazarla, y es una de las cosas que no debes de realizar, dejar que se descargue por completo. Realmente debes dejarla por encima del 20% y de ahí empezarla a cargar, para que así la vida de batería te dure mucho más tiempo en tu iPhone. Número 4. Una de las cosas que realmente dañan bastante tu iPhone es el usarlo mientras está cargando, y esto se debe a que realmente esto no está diseñado para que se utilice de esta manera, ya que al momento de estar cargando tu iPhone pues está generando una temperatura, y si tú le añades a eso que estás utilizando a lo mejor y aplicaciones que son pesadas, vas a aumentar la temperatura en tu iPhone, y por lo tanto esta es una de las principales cosas, las temperaturas altas que pueden dañar la batería de tu iPhone o algún otro componente por sobrecalentamiento, y puedes empezar a tener serios problemas. Así que deja de cargarlo al momento de estar utilizándolo, es una de las peores cosas que puedes hacer, y si quieres que tu iPhone te dure bastante tiempo, deja de hacerlo ahora mismo. Número 5. Dejar tu iPhone en el sol o dentro de tu auto es otra de las peores cosas que yo no te recomiendo hacer en ningún momento, ya que al momento de estar en el sol directamente pues realmente toda la temperatura de tu teléfono va a empezar a aumentar de manera constante, y esto puede ocasionar que tu dispositivo se apague por completo y deje de encender. Al igual si tú dejas tu teléfono dentro del carro o cerca del parabrisas,
pues realmente esta temperatura va a aumentar mucho mayor, ya que no tiene una corriente de aire que baje la temperatura, y esto va a ocasionar bastante problemas, desde que a lo mejor y tu pantalla se llega a quemar, le salgan píxeles muertos, la batería deje de funcionar o por completo se llega a apagar tu dispositivo, y la reparación saldría bastante costosa, ya que hay bastantes circuitos y cosas dentro de tu iPhone que son sensibles a altas temperaturas, y al estar mucho tiempo prolongados dentro de esa temperatura, pues va a tener un daño evidente que realmente va a costar, y muy posiblemente tengas que cambiar de dispositivo, así que no lo hagas. Número 6. Cargar tu iPhone varias veces al día y que realmente el porcentaje suba poquito. Un ejemplo, si tienes un 20%, lo dejas unos minutos que suba al 25%, lo desconectas, lo vuelves a conectar al 20%, y de esta manera lo vas haciendo por cortos periodos de tiempo. Pues déjame decirte que es una de las peores cosas que puedes realizar en tu iPhone, ya que de esta manera estás estresando bastante a la batería, y realmente recordemos que Apple nos da 500 ciclos de carga, así que toda una vez que tú conectas y desconectas estás utilizando estos ciclos, y por lo tanto la vida útil de tu batería disminuirá bastante rápido y muy considerable con el tiempo, así que deja de hacerlo para que conserves aún mejor tu batería. Lo más recomendable es que dejes cargar tu batería desde el 20% hasta un 80-90% por máximo, y es una de las cosas que te ayudará a mantener la vida de batería de tu iPhone, sobre todo bastante cuidada y que te dure mucho más tiempo. Número 7. Dejar tu iPhone cargando por mucho tiempo o dejarlo toda la noche cargando es otra de las cosas que realmente no se deben de hacer. Y es que si en teléfonos anteriores de años pasados o realmente de mucho tiempo atrás, pues era algo recomendable que se dejaran cargando todas las noches, ya que realmente las baterías se calibraban de esta manera, y se recomendaba utilizarlos para los primeros ciclos de carga cuando tú comprabas tu dispositivo nuevo. Pero esto ya no es necesario, ya que las nuevas baterías que son de litio tienen nueva tecnología, y esto es completamente innecesario. Simplemente estás haciendo que el tiempo de tu batería se acorte bastante, y realmente pues ya sabes que tendrías que cambiarla, así que deja de cargar tu teléfono toda la noche, que solamente estás dañando tu dispositivo. Y por último, número 8, dejar que tu iPhone se cargue hasta el 100% es otra de las cosas que no debes de hacer, o por lo regular debes procurar no hacerlo, ya que de esta manera, si tú cargas tu batería al 100%, pues ya sabemos que realmente vas a afectarla bastante. Lo más recomendable es dejar que tu iPhone se descargue hasta el 20% y no dejar que baje mucho menos, y mantenerlo en un rango de 20 a un 85%, ya que de esta manera vas a prolongar más el tiempo de vida de batería, y esto a su vez pues te va a ahorrar bastante dinero al evitarte que en poco tiempo tengas que reemplazar la batería en el servicio técnico. Entonces es algo que debes de realizar para que te dure muchísimo más. Así que bueno, esto ha sido todo de mi parte. Eso fueron 8 cosas que te van a ayudar a mejorar tu iPhone y sobre todo a que te dure más tiempo. Ya sabes que si te funcionó, si te gustó este video, puedes dejarte un buen like, un buen comentario en este video, suscribirte, que es completamente gratis, ya que me apoyas muchísimo a seguir generando más contenido. Y una vez dicho todo esto, nos vemos hasta un siguiente video. No se olviden, feliz año, mis mejores deseos para todos ustedes.